¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Habiéndose calmado ya un poco el ruido del tráiler de la Odisea de Nolan, creo que ahora sí va siendo momento de dar una opinión tranquila, reflexionada y no reaccionaria, así que voy a ir directo al grano. No creo que sea un mal tráiler, creo que es un anti-tráiler y está hecho así a propósito. Y sí, a mí el tráiler de la Odisea no solo me ha gustado, me ha encantado, me ha puesto la piel de gallina. Vale, después de decir esto, supongo que ahora seremos menos porque habrá por ahí alguno que habrá cerrado la ventana del navegador con un resoplido, pero entiendo que los que quedamos estamos en la misma página. No se trata de que estemos de acuerdo, sino de que quizá queráis saber por qué me gusta algo que a mucha gente no. Me encantará leer en los comentarios vuestras objeciones, pero lo que quiero hacer ahora es contaros otra perspectiva que, aunque no compartáis, espero que podáis considerar legítima. Vamos a ello. Cuando vi el tráiler por primera vez no sabía absolutamente nada del backlash ni de las reacciones negativas que había suscitado, así que no tenía ningún sesgo previo ni ganas de ir a contracorriente. Así, hubo dos cosas que me llamaron poderosamente la atención desde el primer momento: la casi absoluta ausencia de diálogos y una sobriedad visual y rítmica muy poco habitual en un tráiler de blockbuster, con un montaje menos preocupado por el efectismo estimulante que por transmitir una sensación más introspectiva. Paleta de colores desaturada, música drone minimalista, apenas 30 planos y 3 frases. Es casi el anti-tráiler de blockbuster. Teniendo entre manos una historia de aventuras llena de criaturas mitológicas y elementos icónicos fundacionales, aquí todo está apenas sugerido. El caballo de Troya desde una perspectiva que se adivina más de lo que se muestra, Polifemo reducido a un plano fugaz, casi como una sombra en contraluz, o de forma muy velada lo que parece un ejército de muertos emergiendo del suelo. El tráiler parece obsesivamente poco preocupado por la espectacularidad y mucho más interesado en dejar claro que el enfoque de la película no va a ser ni de lejos el enfoque habitual con el que el cine ha tratado la Odisea como una historia de viaje y aventuras. Nolan parece muchísimo más interesado en el tema central del poema, la ibris de Odiseo, en cómo la astucia que le permitió ganar en Troya se transforma después de la guerra en arrogancia y desmesura, y en cómo eso se convierte en su principal obstáculo para volver al hogar. Muchas adaptaciones han tratado la Odisea como un viaje externo, un recorrido de A a B, con encuentros episódicos, criaturas y desafíos dentro de una narrativa de aventuras. Pero la Odisea es mucho más que eso, es ante todo un viaje interior de transformación, un proceso de aprendizaje, de temple, que es lo único que permite al héroe completar su regreso, aunque no sin pagar antes el precio, la némesis, por sus actos. Y yo lo que entiendo de este tráiler es precisamente eso, que nos van a contar la Odisea más desde dentro que desde fuera. La oscuridad generalizada, la paleta de colores desaturada, el ambiente duro y opresivo, e incluso, y luego hablaré de ello, ciertas libertades artísticas, especialmente en el diseño de armaduras, que parecen estar al servicio de una historia claramente más introspectiva. Nolan ya te está avisando desde el tráiler: ojo, esto no es una superproducción de aventuras apoyada en acción y CGI. Diría incluso que está filtrando de forma deliberada a su audiencia potencial y sobre todo dejando claro que no te va a engañar. Y sinceramente me da bastante buena vibra que no haya optado por el típico tráiler mega épico diseñado para generar hype en una audiencia que asocia la Odisea casi exclusivamente con el peplum, con la espada y la sandalia. No va por ahí, y estoy convencido de que este tráiler funciona como un manifiesto muy claro en este sentido. Por supuesto, después de haber visto el tráiler y enterarme de que había polémica, me asomé a las reacciones y opiniones de algunos youtubers y me encontré más o menos las mismas quejas. Por ejemplo, a la botella de Candor le pareció meh. Pero es interesante su enfoque, porque él no piensa que un tráiler meh signifique que la película vaya a serlo también. De hecho, él como yo piensa que probablemente vaya a ser el peliculón de 2026. Estoy seguro que esto va a ser posiblemente la mejor película del año que viene. Como se desprende de las palabras del mismo Javier en su reporte, Nolan no necesita presentación. O sea, dentro de lo grande que es Christopher Nolan, que lo sabemos de sobra, que a estas alturas no tiene que demostrar nada. Así, aquí el tráiler es un mero trámite, es como grandes marcas haciendo anuncios en los que no necesitan ni mostrar el producto, como Nike o iPhone. Y ojo a sus palabras. Este teaser tampoco es un teaser para generar hype. Pues bueno, estoy de acuerdo y no creo que sea un error sino algo calculado.
Está claro que no pretende generar ese hype dopamínico de las típicas películas de acción, aventuras o thrillers que demasiado habitualmente son una trampa para acabar viendo algo bastante decepcionante, sino informarnos de que Nolan ha hecho una película sobre la Odisea con su firma, lo cual establece con 4 pinceladas en su tráiler. Como digo, este tráiler es como un comercial de Nike, no te está mostrando el producto, sino la marca. Recordemos el pedazo de tráiler de Jurassic World Dominion y su campaña de promoción, que vendía el épico final de la saga jurásica, que resultó no ser ni épico ni final, y que nos coló una historia de langostas gigantes, reduciendo a los dinosaurios diseminados alrededor del mundo a meros bosses de pantalla y su problemática a un telón de fondo. El tráiler prometía consecuencias y la película las esquivó. Y si nos remontamos 3 lustros en el pasado, el tráiler de Prometheus prometía, nunca mejor dicho, muchísimo más de lo que ofreció y acabó resultando una decepción. Llevaba meses generando expectación, con todos los medios especializados haciendo análisis y las redes sociales sirviendo de ilusión, hasta el punto de que había quien pensaba que podría ser de esas películas de ciencia ficción fundacionales que dan el puñetazo en la mesa. Y es imposible agotar los ejemplos, como El despertar de la fuerza, prometiendo continuidad con una historia fresca para acabar siendo un soft reboot bastante perezoso, o Batman contra Superman, que anticipaba un choque de mitos para acabar planteando conflictos tan ridículos como sus resoluciones. Todas ellas películas que prometían grandeza, pero que al final no estuvieron a la altura de sus trailers. Por eso, tratándose de Nolan, el hecho de que el tráiler de la Odisea se presente tan sobrio y minimalista solo lo puedo ver como algo bueno. Por un lado, no parece que nos esté vendiendo una película distinta de la que luego ofrecerá, o al menos el tráiler no parece buscar generar expectativas de algo que después no estará ahí. Y por otro lado, como decía antes, establece claramente un tono, el enfoque con el que Nolan tratará la historia de Odiseo. Al respecto, Javier, el de la botella de Candor, también afirma: ¿pero este tráiler, colega? O sea, es que no dice nada. Y por ahí incluso he escuchado a otros youtubers opinando directamente que el tráiler es una mierda. Bueno, puedo entender por qué lo dicen y desde qué perspectiva, pero no podría estar más en desacuerdo. No pretendo decir con ello que si no te ha gustado es que no lo has entendido. Nada más lejos de mi intención arrogarme alguna suerte de sabiduría que en absoluto poseo. Simplemente contaré por qué a mí ni me parece que no diga nada, ni me parece que sea una mierda. Creo que el tráiler dice muy calculadamente lo que quiere decir, y quizás sea mucho más de lo que parece a primera vista. Porque, insisto, no creo que Nolan esté intentando vender su Odisea como una película de aventuras para toda la familia, ni como el último blockbuster de sandalia y espada. Como digo, a mí esta sobriedad que despliega me remite a introspección. Lo que me dice es que Nolan está interesado en contar el fondo del mito, su mensaje, su significado, su relevancia como historia fundacional de transformación interior. Si se hubiese liado con un tráiler espectacular, cosa que viendo algunos de los planos de la película que hay por ahí no le habría costado nada montar, es probable que hubiese mandado el mensaje incorrecto acerca de la película que quiere ofrecer. Daos también cuenta de que ni siquiera aparece la mayoría de actores que componen el espectacular elenco. No vemos a Robert Pattinson, ni a Mia Goth, ni a Jon Bernthal, ni a Charlize Theron, ni a John Leguizamo, ni a Himesh Patel, ni a Lupita Nyong'o, ni a Zendaya, etc. ¿No es ilógico bajo cualquier perspectiva comercial omitir todas o la mayoría de estas caras en tu tráiler si resulta que forman parte de tu elenco? Obviamente Nolan no está tratando el tráiler como un escaparate de quién o qué sale en la película, como un reclamo visual donde se exhiben las caras más bonitas, los momentos más impactantes o que mejor quedarían en un cartel, sino como una de esas austeras y elegantes tarjetas de presentación de un empresario de alto nivel. Y eso es lo que sentí cuando lo vi por primera vez. Yo sí que dije, ¡guau! ¡Madre mía la que tiene preparada Nolan! No sé, pero a mí este concepto de tráiler me provoca muchísimo más hype, y uso el anglicismo muy a propósito, que un tráiler al uso, de esos que te spoilean media película. Veamos si, como dice Javier, verdaderamente el tráiler no dice nada. Mirad cómo está compuesto. Tenemos un planteamiento en el que escuchamos a Odiseo decir pausadamente: «Después de años de guerra, nada podía interponerse entre mis hombres». La frase se va acompañando por imágenes que remiten al final de la guerra contra Troya. Vemos tumbas de soldados, a Odiseo postrándose ante Agamenón, su rey, y luego seguido por sus hombres. Y la voz de Odiseo continúa: «Y mi hogar». Y ahí nos plantan una imagen de Ítaca, su hogar, de su hijo Telémaco y su esposa Penélope. Y el planteamiento se remata con «ni siquiera yo». Y entonces vemos a Odiseo con sus hombres en el mar intentando regresar a casa. «Después de años de guerra, nada podía interponerse entre mis hombres y mi hogar, ni siquiera yo». Esto es una declaración del enfoque. Sí, habrá dificultades en el regreso a casa, pero en última instancia es Odiseo mismo el último obstáculo que se interpondrá en ese fin, y algo tiene que cambiar en él para que sea posible. Solo esa frase subraya la importancia del viaje interior.
Por eso el tráiler no se regodea en criaturas, espadazos, escenas de acción, gente gritando o cualquier cosa que esperabas ver en un tráiler al uso del cine peplum. Quizá la película tenga todo eso, pero no será lo nuclear. De todo ello imagino que veremos lo que sirva a la historia y por ello, después de esta presentación, en el nudo del tráiler lo que se nos muestra son pinceladas veladas, ya sea del caballo de Troya, Polifemo, las dificultades del viaje o esto que puede ser el encuentro de Odiseo con Aquiles en el inframundo. No se está buscando espectacularidad, sino esencia, y solo basta algún plano como este, que miradlo, qué maravilla, y tiene que ser tremendo en IMAX, o este otro, para ponerme los pelos de punta. No necesito más para el hype. Algo me dice que aquí más sería menos. Y el tráiler remata con este brutal cierre. Penélope diciendo a Odiseo, prométeme que volverás. Y él, con voz afligida, le responde con una pregunta. ¿Qué pasa si no puedo? Esto subraya, cerrando el círculo que se abría con la frase del principio del tráiler, el meollo de la temática. Odiseo no mira a Penélope a los ojos, su rostro y la vacilación de su voz denotan temor e inseguridad. A mí todo esto me sugiere que Nolan no quiere presentar a un superhéroe imbatible ni un espectáculo de acción vacío. Busca retratar a un hombre vulnerable que teme ser devorado por el tiempo y la distancia. Esa respuesta a Penélope, evitando el contacto visual, me sugiere que Odiseo teme que su verdadera batalla no sea contra Troya, los dioses o monstruos mitológicos, sino contra la posibilidad de que el viaje lo transforme tanto que al volver ya no sea reconocido o no reconozca el hogar por el que tanto luchó. Así, en manos de Nolan, el hogar deja de ser un destino geográfico, una coordenada GPS, para convertirse en un laberinto psicológico, sugiriendo que la tragedia no es perder una guerra o morir en el mar, sino sobrevivir y descubrir que te has vuelto un extraño para quienes amas. La Odisea es el relato de cómo el regreso se vuelve imposible cuando hemos cambiado demasiado. A un nivel más prosaico y cotidiano, los expatriados, como yo, que volvemos de vez en cuando a nuestra Ítaca de visita, experimentamos un atisbo de esta tragedia, aunque quizá un tanto desprovista de la épica homérica. Por todo ello, este tráiler me parece perfecto, porque me sugiere que va a contarme una historia profunda, que me va a tocar en lo personal, en vez de buscar distraerme en una montaña rusa hollywoodiense. Además, cuando una historia así es puesta en manos de Nolan, no puedo sino tener confianza. La Odisea habla del tiempo y del regreso, ambas temáticas desplegadas en su filmografía como temas centrales. De hecho, en un reportaje de la edición de enero de la revista Empire sobre su nueva película, Nolan cuenta que la Odisea, como historia fundacional, en verdad está dentro de nosotros, y añade que cuando empiezas a desglosar el texto y adaptarlo, te das cuenta de que todas las películas en las que he trabajado parten de la Odisea. Por ejemplo, Nolan se da cuenta de la presencia del relato homérico en Batman Begins cuando Bruce Wayne regresa a Gotham, y también cuando Cobb en Inception o Cooper en Interstellar hacen todo lo posible para regresar con los suyos, o las embarcaciones bajo asedio en Dunkerque intentando regresar a Inglaterra. Las ideas del tiempo, la memoria y el regreso también se ponen poderosamente en juego a través de Leonard en Memento y Angier en The Prestige. Y después de años de dar vueltas alrededor de la historia fundacional de la que emana su filmografía, por fin la aborda frontalmente. Y a pesar de la espectacularidad de su homérico catálogo, retorciéndonos la mente con sus imágenes y temáticas, decide presentarnos la Odisea con esta sobriedad casi minimalista, como decía antes, casi ofreciéndonos el antitráiler de un blockbuster. Quizá, no lo sé, porque tampoco me he puesto a bucear en los pormenores del enfoque de esta adaptación y todo lo que cuento es lo que extraigo del tráiler, Nolan apuesta por una representación de la epifaneia, es decir, de las manifestaciones divinas, como vislumbres fragmentados de las dimensiones adicionales que constituyen la realidad para los antiguos griegos. Así, al que se ha decepcionado por no ver a Poseidón en el tráiler, igual se le escapa que para los antiguos griegos la ira de Poseidón era indistinguible de una tempestad marina. ¿Será que estamos viendo a Poseidón en esta escena? La posibilidad de este enfoque hace que sienta una gran intriga, una curiosidad enorme por este plano de lo que diría que obviamente es Polifemo. Y es que a pesar de que estoy bastante seguro de que Nolan no va a hacer un circo CGI de dioses y criaturas, tampoco se va a privar de mostrarnos lo fantástico cuando sea necesario, y tendiendo a hacerlo mediante efectos prácticos siempre que sea posible, como es habitual en él. Recordemos su explosión de la bomba atómica en Oppenheimer. Resulta fundamentalmente sin CGI. No creo que el hecho de que la representación de la epifaneia, la manifestación divina, tienda hacia el naturalismo implique una renuncia de lo fantástico.
Y esto me lleva directamente a la polémica cuestión de la llamada precisión histórica, una de las críticas más repetidas, en particular contra la representación de las armaduras en el tráiler, porque después de habernos ofrecido Dunkerque u Oppenheimer, ¿cómo se le podría acusar a Nolan de ser negligente con la precisión histórica? No quiero extenderme demasiado en la idea, pero la Odisea no es un relato histórico, sino mitológico, y como todo relato fundacional, es esencialmente atemporal. No depende en absoluto de ningún tipo de precisión histórica estricta para ser contado. Si nos vamos a ejemplos más extremos, ahí tenemos O Brother de los Coen o la serie animada de los 80 Ulises 31. Lo que hace aquí Nolan no es ignorar la historia, sino elegir una estética que remite a la antigua Grecia y al mundo micénico desde una perspectiva claramente estilizada, no arqueológica. Hasta Tony de Idiocracia, sin gustarle para nada el tráiler, lo cual me parece muy respetable, reconoce que aquí no hay imprecisión histórica, sino cálculo. Y además creo que de una forma muy consciente, ¿no? Muy a propósito, hay una intención de no hacer esto rigurosamente histórico, digamos, una cosa fiel ni nada por el estilo. Es decir, se nota a la leguas. Aunque atribuye más la legitimidad de esta licencia al hecho de que la imprecisión histórica es norma en Hollywood, más que al hecho de que Nolan está tratando la narración de un mito. ¿Cuántas películas históricas se han hecho en Hollywood donde no se cumple absolutamente nada? Creo que sería un poco hipócrita por parte de todo el mundo ponerse ahora quisquilloso. Como yo lo veo, esta licencia estilística se trata de una decisión consciente que apuntala el carácter mitológico de la narrativa. Apostar por una presunta precisión histórica podría interpretarse también como un error. La Odisea no ocurre en un momento concreto de nuestra historia real, sino en un pasado mitológico, por mucho que históricamente se pueda aproximar un evento real asociado a la mítica guerra de Troya. Decantarse por un tipo de armadura micénica sería casi como enmarcar el relato mítico en un momento concreto de nuestra historia real. ¿Bajo qué criterio Nolan elegiría una armadura del siglo XIII a.C. y no una del siglo XII? Esto también se aplica a la geografía del mito, que abarca espacios metafísicos como el inframundo. Es más, si tenemos una historia con cíclopes, sirenas, personajes mitológicos y dioses interviniendo en el mundo humano, ¿por qué tanta preocupación por una representación históricamente precisa de los elementos estéticos? Recordemos que Homero inmortaliza el relato de la Odisea, o una versión del mismo de las muchas que circularían por su época, hacia el siglo VIII a.C., unos 4 o 5 siglos después del fin de la civilización micénica. Su recuento no es en absoluto histórico, ni en forma, ni en intención, y como cualquier relato mítico que se recoge siglos después de su gestación, está lleno de anacronismos. Por ejemplo, en la Odisea se menciona varias veces el hierro. ¿Os imagináis a un contemporáneo de Homero criticando su relato de la Odisea porque los micénicos no trabajaban todavía el hierro? De hecho, el relato homérico de la Odisea, en lo que se refiere a lo histórico, sociológico y cultural, dice mucho más de la Grecia del siglo VIII a.C. que de la Edad de Bronce. Como probablemente para un historiador del futuro, la película de Nolan diga más sobre la cultura y sociología del siglo XXI que de la antigua Grecia. Y es que es inevitable que los mitos se contaminen, especialmente en la forma, de la Weltanschauung, de la cosmovisión de la época en la que se fijan. Y lejos de ser un defecto, esto es precisamente lo que realza su universalidad. Así que el que Nolan apueste por una estética estilizada, lejos de ser un error, me parece un acierto, porque deja claro que esto no es un biopic ni una recreación histórica, sino un mito contado como mito, no como arqueología documental, exactamente igual que hizo Homero al fijar el poema. Quizá por esto y todo lo expuesto, y no me he metido a hablar de la música de Ludwig Göransson, que me pone la piel de gallina, este tráiler me ha gustado tanto, porque siento que no intenta seducirme desde la superficie, ni exhibir músculo, ni venderme un espectáculo antes de tiempo. Lo que hace es algo mucho más raro hoy en día: presentarse con sobriedad, con contención y con respeto por el mito que está adaptando. Nolan no usa el tráiler como escaparate, sino como tarjeta de presentación. No me promete una montaña rusa de aventuras, sino una lectura consciente de la Odisea contada más desde su fondo que desde su forma. No me promete una Odisea cómoda, me promete una Odisea necesaria, al menos para mí. Y bueno, hasta aquí el contenido de hoy, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjame ese like, déjame en comentarios tu opinión sobre el tráiler de la Odisea y qué es lo que esperas de la película. Y no te olvides de suscribirte y activar notificaciones para recibir mi mandanga recién hecha. Nos vemos pronto, ¡chao!